Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar por respeto a las personas que ya están conectadas y respetando el tiempo del doctor Azurdia. Para nosotros, la Asociación La Lupa, es un honor darles la bienvenida a esta conferencia virtual denominada ¿Qué es la psicología criminal y cuáles son sus objetivos? Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que el link de participación va a ser enviado antes de finalizar la conferencia y que tienen opción a un diploma. Espero que esta conferencia sea de su total agrado y a continuación nuestra compañera Ana Vidal les dará un breve resumen curricular de nuestro distinguido disertante, el doctor José Azurdia. Ana, el uso de la voz es tuyo. Muy buena tarde a todos. Tengo el agrado de presentar al doctor en psicología Juan José Azurdia Turzo, quien es especialista en psicología clínica. Tiene una maestría clínica y de la salud, una maestría en educación, una certificación avanzada en terapia, diplomados en sexología y terapia de pareja, una especialidad en neuropsicología infantil. Entre su experiencia profesional podemos mencionar: actualmente es coordinador de proyectos de investigación profesional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinador de la unidad de planificación de la Escuela de Ciencias Psicológicas, profesor de posgrado, auxiliar de coordinación de escuela de vacaciones, revisor de trabajos de investigación con fines de graduación, profesor en área de investigación. En la Universidad Rafael Andívar fue docente asesor de tesis en el Departamento de Psicología. Asimismo, cuenta con su propia clínica privada con la modalidad de evaluación y tratamiento en psicoterapia de pareja e individual. Doctora Azurdia, el uso de la voz es suyo. Bueno, buenas tardes. Es un gusto saludarles desde esta plataforma virtual. Y pues hoy vamos a platicar un poco acerca de la psicología criminal. Entonces, pues la intención es que esta conferencia sea bastante dinámica. Entonces los invito a unirse al enlace que aparece acá en la presentación. Pueden utilizar ustedes su celular e ingresar a www.menti.com. Y cuando estén en esa dirección les voy a pedir un código y el código de la presentación es 34340947. Entonces me gustaría que ustedes me comenten en el chat cuando ya estén listos y conectados pues a ese enlace para que podamos comenzar y así pues le damos un toque de interacción a la conferencia. Con gusto, Mario. Pueden entrar desde otro dispositivo o la computadora si desde ahí están conectados e ingresar a www.menti.com. Es el enlace que aparece en la parte superior de la diapositiva que estamos viendo en pantalla. Les va a solicitar un código y podemos ver el código también en la parte superior, que es 34340947. Excelente, ya nos apoyaron por ahí en el chat, nos colocaron el enlace y también el código. Ustedes me pueden ir confirmando conforme vayan ingresando. Y veo que ya tenemos ahí tres likes, hay 3 personas conectadas en la presentación por ahora. Excelente, bueno, ya veo a 12 personas por ahí. Vamos a ir avanzando un poquito para aprovechar el tiempo. Mientras los demás se conectan, vean el chat que nos saludan algunas personas desde Madrid. Saludos hasta allá. Les enviamos acá un saludo también desde Guatemala, desde Venezuela también. Bienvenidos y bienvenidas.
Muy bien, entonces vamos a comenzar con la presentación. Esta presentación pues tiene una finalidad introductoria a la psicología criminal, porque es una de las primeras conferencias de una serie de conferencias que ha sido programada. Entonces me gustaría comenzar pues agradeciéndole a la licenciada Miriam Vidal y también a la licenciada Ana Vidal por el contacto y por establecer pues esa comunicación para que podamos estar acá hoy. Entonces vamos a iniciar con una frase, ¿verdad? Que nos va a introducir a la temática que vamos a abordar hoy. Esta es sumamente importante porque, pues básicamente, es uno de los primeros enfoques que vamos a encontrar para comprender la psicología criminal. Entonces, esta frase nos indica a nosotros que el hombre sano no tortura a otros. Generalmente es el torturado el que se convierte en un torturador. Y pues acá pues vamos a ir analizando la veracidad de esta frase. Actualmente pues tenemos diversas formas de interpretar la conducta criminal, de explicar por qué surge, cómo se mantiene y también cómo se puede rehabilitar, ¿verdad? Esta conducta criminal. Entonces, quiero que la tengan en mente para empezarla a contrastar con el conocimiento que tenemos actualmente. Entonces, para iniciar, les tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son las 3 palabras que vienen a tu mente al escuchar la psicología criminal? Entonces, desde el Menti, si ustedes están conectados desde el celular o desde la computadora, les aparecen pues 3 espacios para que ustedes puedan colocar esas 3 palabras. Y cuando ustedes presionan Enter, entonces las vamos a poder visualizar en esta pantalla. Así que vamos a darles unos minutos para que puedan escribir ahí sus 3 palabras. Excelente, vamos viendo ahí cómo aparecen sus participaciones y vamos a esperar un momento más para que quienes aún no ingresan sus 3 palabras lo puedan hacer. Muy bien, entonces vamos revisando acá cada uno de los conceptos que colocaron, vamos viendo que ahí se actualiza con cada una de las respuestas que ustedes van ingresando. Pues aquí en lo que podemos ver en la pantalla es una nube de palabras, así que la característica de ordenamiento es que la palabra que más se repite se coloca en el centro y mientras más repetición tiene, aparece más oscura o con más negrilla y de tamaño más grande. Entonces podemos ver que las palabras que vienen a nuestra mente cuando hablamos de psicología criminal principalmente es tortura, análisis, resentimiento, comportamientos, causas, delito, abandono, el pensamiento. Algunos piensan en la mente, por ejemplo, la mente criminal, la experimentación, factores psicológicos, el comportamiento, los trastornos psicológicos que los vamos a abordar hoy un poco. Para encontrar esas explicaciones, la falta de atención. Acá hay algunos juicios de persona mala, asesino, conducta, víctima y delincuente que están relacionados, factores psicológicos, criminogénesis también,
y hacer daño al prójimo. Entonces, pues todas estas palabras tienen algo de verdad y están relacionadas con la psicología criminal. Acá también en el chat de Teams vemos otras respuestas, un problema social. Vamos a ver que la sociología también ha aportado bastante a la comprensión de la conducta criminal. Saludos a El Salvador, Michelle. Acá tenemos otros conceptos, trastornos de la niñez, exacto, el estudio de la conducta del victimario, muy bien, y trastornos. Bueno, entonces tenemos ahí varias palabras clave que vamos a relacionar hoy con la conducta criminal y con la psicología criminal. Entonces, básicamente, la finalidad de la psicología criminal es comprender, estudiar, analizar, podríamos decir en general, la conducta criminal. Por conducta criminal, pues vamos a entender una conducta antisocial y también es agresiva y abarca un amplio rango de actos y de actividades, ¿verdad? Hay muchas formas de tener esa conducta y la característica la vamos a encontrar en que se infringen reglas o normas sociales y también expectativas que se tienen de las personas o de la sociedad en general. Entonces muchas de ellas reflejan acciones contra el entorno, que puede ser el entorno de las personas y también las propiedades. Recordemos que una de las características principales del ser humano es que somos seres sociales, ¿sí? No podemos vivir solos. Nosotros podemos pensar, pues si necesitamos unos zapatos, a lo mejor la mayoría de las personas que estamos acá en la conferencia, pues no sabemos cómo hacer zapatos, así que necesitamos al zapatero. Tampoco sabemos cocinar, tal vez algunos sí, otros tal vez no. Entonces necesitamos de otra persona que lo haga. No sabemos construir una casa, necesitamos de otras personas que también lo hagan. Entonces necesitamos de esas relaciones sociales, tanto en esos problemas pues muy prácticos y materiales, como para sentirnos seres humanos. La ética pues nos dice que nosotros, o un ser humano, se vuelve ser humano cuando es tratado como tal, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos ver la complejidad de las relaciones humanas, porque si nosotros somos tratados como objetos, podemos ver nosotros las consecuencias de esas relaciones, podemos traer a nuestra mente las consecuencias de las guerras o de los enfrentamientos armados o los conflictos armados, donde, como mencionaban ustedes, pues hay actos de esclavitud, de tortura, de humillación hacia el ser humano. Entonces, de acuerdo al trato que nosotros recibimos, tenemos la tendencia a conceptualizarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por ello, también como nos dice aquí José Gregorio, es un problema social, porque cuando nosotros atentamos contra el otro, pues ahí también empieza a surgir esa conducta criminal en general. Entonces, vamos a observar que esa conducta es agresiva, rompe ese pacto social, ¿verdad?, de convivencia, y la conducta pues es compleja, es difícil de conceptualizar desde solo una perspectiva. Actualmente pues, sabemos que las ciencias están organizadas, ¿verdad? A partir pues, de la creación de la epistemología, nosotros podemos imaginar el conocimiento como un terreno vasto, ¿verdad? Pero al no ser capaces de ocupar la vastedad del conocimiento, pues se tienen que armar parcelas de ese terreno. Entonces así es como surgen las ciencias, cada una de las ciencias. Entonces las ciencias actuales que están bastante relacionadas para explicar esa conducta criminal son la psicología, la sociología y la criminología. Entonces hoy vamos a hacer énfasis en la psicología criminal, ¿verdad? Podemos decir nosotros en síntesis que la psicología criminal pues tiene esa finalidad de estudiar las causas, los motivos que pueden ser normales o patológicos que conducen a una persona a convertirse en delincuente. Hay una sustitución de C por una D, disculpen ustedes por ello, pero podríamos resumir de esa manera la psicología criminal. Seguramente muchos de ustedes que están atraídos por esta temática han visto pues algunas series en la televisión, ¿verdad? Como Criminal Minds, si vieron en Netflix este documental de este asesino en serie, que ahorita se me fue el nombre, pero básicamente
nos interesa bastante entender la mente de ese criminal, ¿verdad? Cuando vemos estos actos, empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, ¿qué puede llevar a una persona a comportarse de esa forma? ¿Qué lleva al asesino en serie pues a cometer esos actos? Aquí nos colocaron Jeffrey Dahmer. Ahí está, muchas gracias. Galeb, no sé, ya nos dirá más adelante su nombre. Ok, bueno, entonces cuando nosotros vemos estas series, que es la forma de pronto más cercana, a menos de que trabajemos en estos contextos, es la forma más cercana en la que nosotros podemos observar estos comportamientos, y cuando los estamos viendo, si nosotros de pronto no tenemos pues las mismas experiencias que se requieren para desarrollar esas conductas, nos parece sumamente curioso y empezamos entonces a cuestionarnos por qué esta persona actúa de esta forma, qué lo llevó a comportarse de esta manera, qué es lo que siente en el caso de Dahmer, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente cuando abría los cuerpos y cuál era esa atracción por los torsos, por ejemplo? Podemos pensar en la película del perfume, ¿verdad? Donde hay igual un asesino en serie y empezamos a ver, a cuestionarnos si realmente hay placer en estas acciones. Nos empezamos a cuestionar si son acciones que han sido aprendidas, y este dilema que ya fue resuelto, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo se resolvió. Si el criminal nace criminal o se hace criminal, ya tenemos algunas de esas respuestas. Entonces, aquí les muestro para ver las opiniones que tienen ustedes. ¿Ustedes dirían o consideran que, la primera respuesta, se nace con tendencias a las conductas criminales? La segunda respuesta, ¿consideran ustedes que se aprenden las conductas criminales? Y la tercera respuesta, si consideran ustedes que la conducta criminal requiere de genes y condiciones ambientales. En su mente, pues les va a aparecer la pregunta para que ustedes puedan votar por la que más se acerque a la opinión que ustedes puedan tener. Y vamos a ir viendo en el tablero pues, cómo se revelan las respuestas que tienen. Por acá Jorge Alfredo está buscando la contraseña para ingresar. La tenemos en la parte superior de la presentación, es 34340947. Vamos a dar un momento para ver sus respuestas. Muy bien, entonces vamos viendo aquí cómo se van posicionando las respuestas. Tenemos algunas personas que opinan, en tercer lugar, que se nace con tendencias a las conductas criminales. La segunda postura más popular entre ustedes es que se aprenden las conductas criminales. Y pues la respuesta más popular es la resolución del conflicto de las dos anteriores. Actualmente, pues sabemos que la conducta criminal requiere de genes y también de condiciones del ambiente. Pues es un paradigma interaccionista, ¿verdad? No somos determinados solamente por nuestra herencia genética. Esto aplica tanto para las enfermedades que podemos nosotros heredar y manifestar, o heredar y no manifestar, como para los rasgos de personalidad, que si tenemos padres que son introvertidos o extrovertidos,
podemos heredar cualquiera de las dos características, pero hay también un porcentaje de los factores ambientales, de las experiencias que tengamos nosotros en la vida, para expresar o desarrollar la introversión o la extroversión. Lo mismo se aplica a la conducta criminal, ¿verdad? Se han hecho bastantes experimentos. Esto lo verán ustedes ya más específicamente en las siguientes conferencias. Experimentos que nos demuestran que sí existe esa posibilidad de tener de pronto, por decirlo muy específicamente, padres con conductas criminales y pues nosotros, si somos sus hijos, no expresarlas, ¿verdad? Eso pues ya el ambiente lo va a aumentar las probabilidades de expresión de esa herencia. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, que les comentaba es ¿qué causa la conducta criminal? Y bueno, todo esto es un curso completo que se lleva, pero hoy les voy a comentar algunos aspectos bastante generales de cómo se ha respondido a esta pregunta hasta la actualidad. Entonces tenemos varias posibles respuestas. Hay una perspectiva evolutiva, ¿sí? Esta perspectiva evolutiva pues básicamente nos indica que de acuerdo con las encuestas que se han realizado, sobre todo la mayor parte de estadísticas donde se inicia, ¿verdad?, es en España. De ahí tenemos como los inicios, cómo abordar esta disciplina. Tenemos en otros países, en Estados Unidos, en Colombia también, pero en general los datos que tenemos actualmente nos indican que las conductas criminales comienzan a los 10 años. Por lo tanto, digamos, el periodo etario de un ser humano para que empiece a manifestar esa conducta criminal es la adolescencia y la adolescencia tardía. El aproximado es desde los 10 años hasta los 18, ¿verdad? A los 18 años pues empieza a reducir la probabilidad o la manifestación de esa conducta criminal y aproximadamente, ¿verdad?, los datos nos dicen que a los 21 años suelen desaparecer esas conductas. Obviamente eso no es una norma, pero son las estadísticas que podemos encontrar y por lo tanto ahí hay como varias posibilidades de explicación. Sobre todo sabemos que durante la adolescencia hay todavía, correcto, acá Brian nos dice el cohete neuronal. Sí, con la adolescencia sabemos que hay una serie de cambios producidos por las hormonas que aparecen, pues ciertos rasgos sexuales secundarios, empieza a darse una serie de modificaciones también en la elección vocacional y demás. Coloquialmente nos dicen las personas que la adolescencia es una etapa de rebeldía, entonces sabemos también que empezamos la adquisición o el desarrollo, mejor dicho, del pensamiento abstracto, empezamos a desarrollar habilidades, sabemos que en la adolescencia pues la persona o el adolescente empieza pues a reclamarle también a los padres todos los errores de crianza, porque ya no es el niño que hace caso o que obedece simplemente porque lo tiene que hacer. Y también aumenta la posibilidad de la impulsividad. La adolescencia pues es un periodo crítico tanto para expresar conductas criminales como para el riesgo de suicidio. La mayor parte de adolescentes que se suicidan lo hacen en un momento de impulsividad, ¿verdad? De pronto las razones que los llevan a esa circunstancia las pudieron haber reflexionado de una forma distinta, pero de pronto sale mal y pues pierden la vida en algunos casos. Entonces vemos que está esta parte del desarrollo hormonal, la maduración de la corteza prefrontal, que algo interesante es que Sócrates decía que un adulto debería de considerarse como tal hasta los 30 años, y ahora las neurociencias nos dicen que hasta los 30 años la corteza prefrontal que tenemos en esta parte, pues alcanza su maduración, que es la que nos es útil para poder controlar los impulsos, para planificar metas, conductas y organizar materiales. Entonces, esta perspectiva evolutiva se fija mucho en la adolescencia como un periodo crítico para la expresión de esas conductas bajo algunas de las causas que les acabo de comentar. Vemos a la psicología social. La psicología social pues ha aportado bastantes constructos o bastantes explicaciones
a la conducta criminal desde el estudio de las actitudes. A la afirmación de esos estudios nos indica que mientras más a favor estemos nosotros pues de cierto fenómeno o de cierto hecho, pues más probabilidad hay de que actuemos en consecuencia. Podemos pensar nosotros pues en un vecindario que tiene estas condiciones de pobreza o de privación de ciertas oportunidades culturales, económicas, y si en este vecindario pues la mayoría de mis vecinos se dedican pues a cometer alguna conducta criminal, pues yo voy a empezar a desarrollar esa misma explicación. Acá en Guatemala lo hemos visto en algunos videos de las noticias que luego los vuelven un TikTok, donde las madres o las tías son las que dan la explicación de, bueno, pero es que yo no sé por qué lo mataron si él solo se iba, ¿verdad? O sea, él no le hacía mal a nadie, solo le robaba sus cosas. Entonces, ese es un ejemplo que podemos nosotros ver o explicar desde esta teoría de las actitudes. Otra teoría pues nos dice que nuestra conducta social pues va a depender de la atribución que nosotros le hagamos pues para poder explicar nuestra propia conducta, que se relaciona mucho con los conceptos de locus de control interno y locus de control externo, ¿verdad? Podemos pensar nosotros pues en algún conocido que tengamos pues que siempre está mal o sintiéndose de cierta forma, y su explicación es que está triste porque su esposa está haciendo tal cosa, o está molesto o vive estresado porque el jefe hace tal cosa, o que su vida está mal porque los padres tuvieron ciertas conductas con él en su infancia. Y con estas personas que tienden a atribuirle el sentido de la vida o las condiciones de vida a sucesos externos como pues la familia, los compañeros de trabajo o la sociedad, pues tienden a explicar, ¿verdad? Que lo que hacen lo hacen orillados por factores externos. Esto en contraposición de las personas pues, que explican que hacen las cosas por voluntad propia, ¿sí? Entonces ahí podemos volver también a los mismos contextos difíciles, entre comillas, donde yo podría decir que cometo alguna conducta criminal justificándome porque pues mi medio ha sido difícil o eso aprendí, ¿verdad? Que tiene cierto grado de razón, el medio tiene influencia, pero también tiene bastante que ver la voluntad de la persona. Y ahí es donde hacemos pues la diferencia entre cada uno de los casos. La tercera teoría que podemos encontrar es la psicología biológica. Y pues esa es la que veíamos nosotros en la diapositiva anterior, de cómo se relacionan la herencia y el ambiente. Acá pues se han realizado estudios con gemelos, ¿verdad? Que pueden tener padres que tienen conductas criminales. Estos gemelos son adoptados en un hogar que tiene ciertas dificultades y en otro hogar que no las tiene. Y pues se ha analizado la posibilidad de que uno de ellos sí desarrolle la conducta criminal y el otro no. Y ahí es donde encontramos la explicación de que si bien hemos tenido padres que han tenido alguna conducta criminal, pues va a depender también en cierto grado del ambiente o de las oportunidades que tengamos expresar esa conducta nosotros también o no expresarlas. Entonces, también por parte de las neurociencias hemos tenido artículos científicos publicados que nos explican cómo los contextos difíciles y describen el contexto difícil como una infancia que ha tenido presencia de violencia, también la falta de oportunidades o la falta de acceso a factores culturales, la falta de acceso a educación y a ciertas condiciones de vida, pues tiene un impacto en la estructura neurológica de las personas. Y ese impacto pues es negativo, ¿verdad? Mientras menos entornos enriquecidos, mientras menos oportunidades, mientras menos cultura, pues hay todavía un pronóstico más pesimista al respecto. Entonces sucede lo mismo con la conducta criminal. También tenemos la psicología del comportamiento, que es a la que está más orientada actualmente la psicología, que se interesa
en generar evidencia, ¿verdad?, de la conducta. Ahí nos interesa la medición, el reporte, la predicción de qué posibilidades existen de que una persona desarrolle esa conducta y pues también nos invita a controlar esa conducta. Acá pues podemos nosotros hacer análisis funcionales de la conducta y que eso pues es una tarea, una técnica muy interesante en la cual empezamos a buscar los factores que predisponen a una persona a comportarse de cierta forma, qué la hace comportarse de esa forma y también cuáles son las consecuencias. Entonces, eso ya viene relacionado con la rehabilitación de la conducta criminal, ¿verdad? Primero nos interesa explicarla, por qué esta persona se comporta de esta manera. Aquí tenemos una serie de posibles explicaciones. El análisis pues se hace de manera individual, se pueden hacer perfiles psicológicos, empezamos a explicar la conformación de la personalidad del sujeto, sus motivaciones, las consecuencias y finalmente pues llegamos a la rehabilitación, a explicarle a esa persona qué pasa cuando se comporta de esta manera y también tratar de anular los factores predisponentes, que eso ya es también un tema bien, bien complejo porque depende de cada persona, si tiene un trastorno de personalidad, si es a causa de algo genético, si hay alguna lesión orgánica, si realmente, por ejemplo, tiene alguna dificultad o alguna lesión cerebral, se llamaba antes, ¿verdad?, que explique la impulsividad o que explique la falta de empatía, o si por el contrario todo está bien en su sistema nervioso y es algo pues que se debe a la infancia difícil, o si se debe a factores puramente ambientales. Entonces, lo que interesa acá de la psicología criminal es cómo el psicólogo pues puede explicar o aportar, mejor dicho, materiales para que en nuestro caso el juez lo tome como un factor o un elemento más que le permita comprender la conducta de la persona y también que lo pueda uno considerar como un factor para poder pues explicar qué es lo procedente con la consecuencia de esa conducta, ¿sí? Acá en Guatemala, solo para ponerles un poco del contexto, encontramos una revista también relacionada con el análisis criminal que se publicó justamente este año y pues menciona cómo acá en nuestro país pues se creó inicialmente una unidad de análisis criminal que actualmente pues ya es una dirección. Entonces esta tiene dos fines, que es ayudar al fiscal a comprender el hecho criminal desde una perspectiva más amplia, ¿verdad?, que le permita pues tener un insumo para fundamentar la acusación e imputación de los hechos. Entonces, acá en Guatemala creo que todavía está en esas primeras etapas toda esta formación, pero la encontramos acá. Y bueno, pueden encontrar ustedes pues esta información todavía más ampliada en estas referencias. La revista de esos aportes, vamos a ver, la revista científica Diálogo Forense, y también el libro de Psicología Criminal de Verde, que es de Pearson Educación. Hay bastantes materiales y muchos de estos materiales pues, pues están bastante relacionados con la psicología clínica, ¿verdad?, que es la comprensión del sujeto, de su personalidad, de su conducta, también su rehabilitación cuando hay algún trastorno, pero aplicado específicamente a la situación de la conducta criminal. Entonces, pues esta es la presentación por mi parte. Estamos en buen tiempo para tener 20 minutos en los que ustedes pueden plantear sus preguntas o sus comentarios. Entonces, no sé si está por acá la licenciada Wendy o quién quedaría a cargo de la moderación. Muchas gracias. Buenas tardes, sí, aquí estoy para poder apoyarles. No sé si alguno tiene alguna consulta para el doctor Azurdia. Buenas tardes.
Sí, Sí, buenas buenas tardes, puede tardes. haber. Con una consulta en relación a lo que se refiere pruebas, ya sea psicológicas, de personalidad o psicométricas, que puedan evaluar directamente si una persona tiene mentalidad criminal o ha participado en la comisión de algún delito. ¿Habrían algunas pruebas en específico que se pudiesen aplicar para poder presentar un informe como un atenuante ante el juez para que pueda Ujú, pues, utilizar la sana crítica razonada y poder pues ujú, tener un punto a favor del sindicado, del imputado? No sé si habrá algún tipo de pruebas que pueda respaldar el estudio, ujú. perdón. Muy bien. Bueno, en general en psicología, por las normas éticas que tenemos, no se puede orientar una decisión solo por una técnica. Entonces, una prueba para poder evaluar lo que usted indica no existe. Se podría construir para identificar ciertas tendencias de la personalidad. Hay algunos cuestionarios de conductas delictivas, por ejemplo, pero el cuestionario solo no es recomendable tomarlo pues, para tomar o orientar una decisión. Usualmente, pues el proceso implica toda la comprensión a través de entrevistas, la aplicación de pruebas, y usualmente se utilizan baterías. Por el factor de tiempo, la mayoría pues tiende a utilizar pruebas proyectivas que se aplican en 5 minutos, donde le pedimos a la persona que haga un dibujo específico, dependiendo de lo que nosotros queremos tener como información. Entonces, hacemos ese proceso de entrevista, aplicamos las pruebas que se consideran también, y pues ahí también es muy importante tomar en cuenta que hacer estos peritajes o la evaluación muy específica pues es más parte de la psicología forense. Desde la psicología forense pues sí se hace toda esa evaluación de la personalidad y se emite un dictamen. Desde la psicología criminal no se crean esos insumos de dictámenes o de informes específicos, sino que sí se presentan los análisis, pero usualmente las instituciones de justicia tienen sus propios expertos que ellos pueden garantizar la imparcialidad para poder hacer estas evaluaciones. Entonces, en resumen, no hay una sola prueba que pueda indicarlo, sino que es una serie de técnicas para hacer la evaluación, y eso pertenecería más a la parte de psicología forense. Muy amable, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna consulta para el doctor Azurdia? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Solo Buena tarde. con una Sí. consulta. ¿Tendrá relación la psicología del comportamiento en esa medida y ese control cuando de la persona individual, cuando también la psicología, si hay relación entre la psicología del comportamiento y la psicología social? Era mi consulta, doctor. Por ejemplo, en esa medida y ese control que pueda tener el comportamiento, la actitud o la actitud de la persona, reforzado con la psicología social. No sé si me doy a entender. Eh, yo le comento y usted me dice si le comprendí. La psicología del comportamiento y la psicología social surgen por necesidades distintas. Usualmente la psicología del comportamiento pues se da en análisis de laboratorios, donde yo puedo tener a la persona. De hecho, esa es una crítica que se le ha hecho a la psicología del comportamiento, que la vida real no es igual a las condiciones de un laboratorio, donde yo puedo tener a la persona aislada de su contexto, le hago ciertas preguntas o le propongo ciertas tareas y puede responder, y yo veo que responda siempre de la misma forma. La psicología social se enfoca más en la vida cotidiana, en esa vida real, ¿verdad? Y de relaciones humanas que tenemos nosotros todos los días. Entonces, digamos, la psicología social se enfoca mucho más en lo que llamamos razonamiento heurístico.
En el razonamiento heurístico es algo similar a lo que les decía de los experimentos. Si yo tengo a una persona individual, tengo que tomar todas las variables que lo rodean y también las variables de su personalidad. Quiénes son sus padres, cuál fue su historia de infancia, cómo se desarrolló la relación con los padres. Los estilos parentales están muy relacionados, han sido también muy investigados desde la psicología criminal, se utilizan. La relación, ahí ya vemos como ciertas particularidades del crimen, ¿verdad? Si es solamente con mujeres, si es solamente con hombres, si son niños, si son adultos, si son adolescentes. Entonces, la psicología social, digamos, para poder hacer ese análisis de la conducta social, recurre a todas esas variables del contexto y de la persona, mientras que la psicología del comportamiento va como a pasos más lentos porque aísla a la persona para poderla comprender. Pero en lo cotidiano, ya para dar una respuesta en la realidad, se integran ambas, ¿verdad? Yo puedo utilizar un test estandarizado de rasgos de personalidad, eso sería desde lo forense, ¿verdad? El experto o el perito que ha sido nombrado para ello, pues aplica una prueba psicométrica con la finalidad de pronosticar el comportamiento, pero también toma en cuenta todas las variables sociales. Entonces, ya para una situación real, tenemos que integrar ambas. Muchas gracias, doctor. Ok. Por acá veo que Cristian pregunta, ¿cómo podemos saber a simple vista que una persona tiene un comportamiento criminal? Bueno, pues no es tan sencillo, porque va a depender del acto criminal. No es igual encontrar a una persona que se ha robado, como acá en Guatemala en las noticias veíamos que una persona que se robó una gallina la llevaron a tribunales, pero explicamos eso como el contexto de pobreza que existe y que en muchas ocasiones ese contexto de pobreza lleva a la persona a tener un CI bajo, no razona o no piensa mucho las situaciones y hay una necesidad, pues le interesa satisfacerla, ¿verdad? Si tengo hambre, pues me robo la gallina porque hay muchas gallinas y simplemente no llega más allá del razonamiento. No sería lo mismo observar a esa persona que ha cometido ese acto a los famosos pues delitos de cuello blanco. Una persona que es muy educada, que pues sabe cómo llevar ciertas apariencias sociales. Por ejemplo, por esta parte social también podríamos nosotros asociar que si la persona está vestida de traje y muy formal, ha de ser alguien educado, ¿verdad? Ese es el efecto halo, que pensamos que una característica positiva está relacionada con otras. Entonces, pienso que si esta persona está bien vestida, ha de ser educada, si tiene una piel de tal color, pues ha de ser también de cierta clase social. Entonces yo no pensaría que tiene un razonamiento criminal, pero cuando empiezo a relacionarme con esta persona y empiezo a preguntarle, a presentarle ciertas pruebas, tengo que observar su comportamiento. Entonces, no hay una forma a simple vista de decir que esta persona pues tiene razonamientos criminales o podría cometer conductas criminales. Y otro caso son las personas que pues efectivamente tienen un trastorno de personalidad y podemos pensar en el trastorno negativista desafiante que aparecía en el DSM-4 y en DSM-5, que al volverse adulto el niño que es este niño que se roba cosas, que le pega a otros niños, cuando se vuelve adolescente, usualmente se observan conductas como que se escapa de la casa o se roba las marcas de los carros o puede llegar en la adolescencia a tener del primer incendio. Ahí ya estamos viendo rasgos pues, de un trastorno específico de personalidad. Ahí sí podríamos ver a simple vista la conducta criminal, pero la conducta es tan diversa que por eso necesitamos de esos razonamientos heurísticos, de ver características personales y también el contexto dentro del cual se desarrollan esas conductas. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más con alguna consulta?
Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. A su punto de vista, ¿la persona nace o ya media vez va creciendo, va aprendiendo el comportamiento criminal? Bueno, ahí la respuesta es que hay porcentajes de ambas cosas. Como, bueno, tal vez más adelante revisamos los estudios porque son muy interesantes. Les decía, si es posible que yo, por ejemplo, sea hijo de padres o de ambos o de uno o de un abuelo que haya tenido una conducta criminal, si hay una carga de herencia genética. Actualmente no hay claridad en cuál es el gen específico de la conducta criminal, como no se sabe cuál es el gen específico que produce ciertas enfermedades. Eso todavía está en desarrollo. Yo sí puedo heredar esa carga genética, pero, por ejemplo, si yo sí tengo ese gen, pero vivo en un contexto donde pues mi familia ya asistió a cierto proceso terapéutico o de pronto me adoptaron, ¿verdad? Y tengo otras oportunidades de vida, tengo cierto capital cultural, tengo acceso a ciertos servicios y recursos, ese gen no se va a expresar. Por el contrario, si tengo la carga genética de conductas criminales y además pues empiezo a crecer en un contexto de pobreza, de falta de oportunidades, sin acceso a salud, donde mis vecinos pues también tienen conductas criminales. Entonces, pues ahí aumenta el riesgo de que yo también manifieste esas conductas criminales. Entonces la respuesta es que es una combinación de las dos cosas, de la herencia y del ambiente. Gracias. A ti. Ángelo pregunta, entiendo que la psicología criminal se encarga de determinar los factores tanto endógenos como exógenos, correcto, que dan principio a la criminalidad. Así es, Ángelo. Dice, mi pregunta sería, ¿la psicología criminal también busca medidas o formas para rehabilitarlos o prevenir esas conductas? Efectivamente, también lo aborda. Hay diversas formas, así como es el problema, será la solución. En algunas personas, por ejemplo, en las personas que tienen tendencia, por ejemplo, al exhibicionismo, al abuso sexual, se ha probado que hay ciertos medicamentos que usan los psiquiatras que son antidepresivos, algunos ansiolíticos que reducen la probabilidad de la impulsividad en estas personas. Ese sería el tratamiento de rehabilitación. En otras personas es el entrenamiento de la habilidad de la empatía, que es parte de las neurociencias y funciones ejecutivas. A los niños hay que enseñarles empatía, hay ejercicios específicos para que no tengan esos problemas más adelante. Entonces sí hay muchas técnicas de rehabilitación de esas conductas. Carlos Ramírez dice, disculpa, ahí entran las conductas de psicopatía y sociopatía. Efectivamente, que a veces no se demuestran, pero existen. Correcto. Como les decía, la conducta humana es sumamente diversa. El DSM-5, que tiene algunos de estos diagnósticos que menciona Carlos, surgen en el ambiente clínico, pero ya cuando se combina con el ámbito legal es donde ya surge como psicología criminal. Entonces también se pueden explicar estas conductas. Brian dice, el comportamiento criminal se estudia de una forma biopsicosocial, correcto. Si ese es el paradigma actual, ese surge en la modernidad. Actualmente el paradigma de comprensión del ser humano también se relaciona con el paradigma de complejidad. Pero ya vamos un poco a filosofía de la ciencia para explicar por qué el conocimiento se está organizado de esa forma. Pero sí podemos decirlo como dice Brian, que entendemos al ser humano en general con todas sus conductas, las criminales y no criminales, como una parte biológica, que es el cuerpo, ¿verdad? Y psicológica, que es la mente, y las motivaciones, las emociones y el pensamiento. Y social, porque no podemos, o sea, no hay un ser humano que pueda vivir totalmente aislado, porque también necesitamos del lenguaje para simbolizar el mundo y significarnos nosotros. Entonces, cuando una persona, porque hay casos, ¿verdad? De niños que encuentran que estaban encerrados en un,
¿cómo se llama? En un nivel inferior al primer nivel, en un sótano, con deprivación de estimulación, hay áreas sociales, físicas y demás comprometidas. Entonces, es correcto como lo indica Brian. ¿Cuál es la diferencia entre la criminología y la psicología criminal? La psicología criminal es una ciencia auxiliar de la criminología. La criminología se ocupa de la explicación del comportamiento en general, y para esa explicación la psicología aporta una parte, la sociología aporta otra parte. Entonces, la psicología criminal es como una rama auxiliar de la criminología. En criminología pues ya vienen otros elementos más amplios. Gracias, doctora. ¿Alguien más tendrá alguna duda o consulta para el doctor? Es así como damos por finalizada nuestra conferencia. De antemano, doctora Zurdia, muchísimas gracias. Agradecemos el apoyo del conocimiento compartido con la Asociación La Lupa Guatemala, y es así como damos por concluido este aprendizaje tan ameno que tuvimos esta tarde de una manera interactiva. Agradezco todo el apoyo, gracias a los compañeros que se pudieron conectar, a los profesionales que están conectados, que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Buenas tardes, el enlace de participación ya fue colocado en el chat, no sé si pueden revisar, igual lo voy a enviar de nuevo. El link está colocado en el chat, entonces agradecemos la participación de ustedes, esperamos verlos en una próxima oportunidad y estamos a la orden en el chat de WhatsApp o en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como La Lupa Ciudad de Guatemala para cualquier consulta que tengan o duda o si quieren participar más activamente con nosotros. Que pasen feliz tarde.